ay, ay, no, ¿qué es esta tabla? Apaguen sus micrófonos. Van a apagar sus micrófonos, por favor. Todos conocen la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué es esta? Entonces, esta tabla periódica, para llegar a esta forma, si quieren, de 7 periodos, grupos A, grupos B, el grupo de los gases nobles, ¿sí? Aquí está el 1A, 2A, por si acaso, 3, 4, 5, hasta el 7A, y el grupo 0 se llama el grupo de los gases nobles. Y en este sector, a partir del 1B, 2B, 3B, y aquí el 4, 5, 6, 7 y el grupo 8, que son el grupo de los, del grupo B de los elementos que son inestables. Vamos a ver más adelante. Pero estos números cuánticos, ¿sí? Se han distribuido también, o tiene mucho que ver también con la tabla periódica, ¿sí? Hemos visto que el número cuántico n está dado por 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? De acuerdo a K, ¿no es cierto? L, M, etc. Y el número secundario o el número de subnivel, que es este, ¿no? Estos valores de acuerdo a L0, 0, 1 para el nivel 3, 0, 1, 2 para el nivel 4, 0, 1, 2, 3, va a ser n-1, ¿sí? En los subniveles. El número L no suele emplearse en cifras, sino letras. Entonces viene para 0 S, para 1 P, 2 D, 3 F. Entonces, el número cuántico va a depender entonces también de L, del subnivel. Y ya sabemos que si es 2 va a ser 0, 1, si es 3, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Y ahí va a estar repartido de acuerdo al subnivel. 0 es S, 1 es P, 2 es D, 3 es F. Para 4, entonces 4, 4, 4, ¿no es cierto? Ahora, para el número cuántico M, ¿sí? Tenemos, si es 1, va a ir desde más 1, 0, menos 1. Si es 2, va a ser más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2. Si es 3, irá desde 3 positivo hasta 3 negativo. Eso para el número cuántico magnético. Entonces, la capacidad y la energía de estos subniveles va a estar dado también de acuerdo a las direcciones, ¿sí? De giro para ese. Rellenando siempre, por ejemplo, pero de acuerdo al número magnético, ¿no es cierto? Vamos a ir rellenando las casillas. Entonces, la configuración electrónica de un átomo es de una manera de describir la disposición de los electrones de dicho átomo. Entonces, esta configuración va a indicar el número de electrones que va a existir en cada nivel y en cada tipo de subnivel. Y ahí viene el principio de construcción, ¿no? El principio de energía mínima. Los electrones se van a ir añadiendo a orbitales en el sentido de que menor a mayor energía en los mismos. El principio de exclusión de Pauli, entonces, solo va a permitir un máximo de 2 electrones por cada orbital. Así, el principio de multiplicidad de Hund. Cuando existe más de una posibilidad para colocar los electrones en un mismo nivel energético, se van a colocar los mismos de forma que se ocupe el mayor número de orbitales. Y de esta forma el spin va a ser el máximo posible. Entonces, si tenemos los elementos, el número de electrones va a estar dado de acuerdo a cada elemento. ¿Por qué? Porque va a estar dado de acuerdo a la configuración electrónica, ¿no es cierto? Entonces, ya decimos, si tenemos 3, 1s cuadrado, 2s1. Entonces, hemos cubierto el número de electrones. 2 más 1, 3. Lo mismo para cada elemento, ¿no? Va a estar dada de acuerdo a su configuración electrónica. Entonces, en el diagrama de orbitales va a estar de acuerdo igual a la configuración o al número de electrones presentes, ¿no es cierto?
Los electrones de valencia, es importante hablar un poquito de estos electrones porque van a encontrarse alojados en los últimos niveles de energía. Entonces son los que van a tener un átomo y se utiliza para combinarse con otros. Para visualizar rápidamente estos electrones se puede colocar como puntos alrededor del símbolo del elemento, por ejemplo para este caso, ¿no? Eso nos dice Lewis. La configuración electrónica y el símbolo de... Es una forma de mostrar cómo es que se van a ir uniendo, ¿sí? Fíjense, los electrones, ¿no? Existen y entre los átomos en realidad. Entonces, ¿cómo se van a relacionar las configuraciones electrónicas con la tabla periódica? Entonces, ya decíamos, todos conocemos la tabla periódica, que les he mostrado hace un momento. Esta tabla periódica tiene 7 periodos, ¿sí? Y una serie de grupos. Pero además tiene 2 filas posteriores a la tabla periódica que están los lantánidos y los actínidos. Ahora bien, antes de pasar a aquello, es hablar un poquito de acá de la historia, por qué se ha dado y se ha llegado a esta forma. Primero, que la tabla periódica nace en realidad con 2 científicos, uno ruso y uno alemán, ¿sí? Mendeleev y Meyer, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ellos más o menos en años simultáneos, ¿sí? 1900, 1905, crean una tabla periódica, pero esa tabla periódica tenían 13 grupos en realidad, ¿sí? 13 periodos y 13 periodos, perdón, y 13 grupos. Entonces, ¿cómo los unían? ¿Cómo los clasificaban? Clasificaban a los elementos por una serie de conceptos importantes para ese entonces, que era el peso atómico, ¿sí? Entonces, empiezan a clasificar, pero cuando surge otros elementos, como era el teluro, el mercurio y finalmente aparece el grupo de los gases nobles, entonces lo que provoca es que se desestabilice este contenido. ¿Por qué? Porque variaban ya en relación a lo que ellos consideraban que deberían organizarlos, ¿no es cierto? Y entonces indica Mendeleev, ¿no? Que es la tabla más parecida a la que se tiene ahora, y dice no, evidentemente se debe considerar algo que es el número, algo distinto en realidad, que nos representa las propiedades de similitud físicas y químicas, y eso es el número atómico. Entonces, el número atómico ya es el dato de referencia que consideran para poder ordenar a los elementos. Y entonces ahí viene la restricción que se ha llamado o que se ha considerado para poder ordenarlos y organizarlos, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a un concepto importante que se llama la ley periódica. Entonces, cuando estos elementos se van a acomodar en un orden creciente del número atómico, entonces se dice que va a existir una reproducción automática de las propiedades, si quieren, físicas y químicas que se van a dar entre los elementos. Entonces se los ha ido agrupando ya de acuerdo a esta ley periódica, ¿sí? Entonces he considerado el número atómico la base principal,
en la ley periódica para poder acomodar a los elementos y tener la tabla periódica actual, que es la que tenemos ahora. Bien, ¿cómo se va a clasificar y repartir esta tabla periódica? Ya les decía, ¿no? Aquí está el 1A, 2A, hasta el 7 y el 8A. Y el último se conoce como los gases nobles. Y acá encontramos a los elementos del grupo B. Entonces, los grupos 1A al 7A y el grupo 0 son los elementos representativos, se conocen así. Y del 1B, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí, se conocen como los elementos en transición. ¿Sí? Acá están los elementos en transición. Y se van clasificando de acuerdo a por bloques también, ¿no? Bloque F, bloque S, bloque D, bloque P. De acuerdo a lo que les decía, ¿no ve? Los subniveles. Y tenemos finalmente esta nuestra tabla periódica que les decía, ¿no? El 1B, el 2B, etcétera. Y se va clasificando su configuración electrónica de acuerdo a los grupos que estén presentes. Entonces, la configuración electrónica del tipo gas noble van a ser las más estables. Esto por lo que los iones tienden a poseer tal configuración. Miren. ¿Sí? Cuando un átomo se ioniza, gana o pierde electrones en el orbital de mayor. El sodio tiene que perder un electrón o ganar 7 electrones para conseguir tal configuración. Entonces, por lo ello, el sodio es un ion positivo más 1, que es el estado de oxidación más frecuente y el único de este metal, por ejemplo, ¿no es cierto? Sodio más 1, es de acuerdo a su valencia. Entonces, si quiere volverse en gas noble, si quieren, tendría que ganar 7 electrones, ¿no es cierto? Y así. En el caso del cloro, igual nos hacen referencia, ¿no? Ir desde este lado hasta acá, ¿no? Entonces ganaría un electrón o perdería 7 electrones. La periodicidad y la ley periódica. Entonces, para entender esto y la ley periódica, se deben revisar algunas propiedades. Y ahí vienen, ¿no? Son propiedades mesurables para los elementos y son propiedades que al analizar sus valores en función del número atómico van a tener un comportamiento que se va a repetir periódicamente. Y miren, periódicamente. Entonces tienen un comportamiento, si se fijan, de esta forma. Su radio atómico. Entonces, la ley periódica, las propiedades de los elementos varían en función de sus números atómicos. Eso es lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando ha nacido la tabla periódica con este autor ruso que les decía, Dmitri Mendeleev, y uno alemán, ¿no ve? El Meyer, Julius Lothar Meyer, así se llama. Entonces, nace pues esta tabla periódica y de ahí va a estar acomodada a través de la ley periódica. La ley periódica que se la acomoda de acuerdo al número atómico y a los elementos. Eso es importante que sepan, ¿ya? O sea, que lo tengan presente. De acuerdo al número atómico. ¿Cuál es el número atómico? Z, ¿no es cierto? Z. De acuerdo a Z, entonces se los está acomodando a los elementos. Las propiedades periódicas relacionadas con la reactividad es cuando ciertas propiedades periódicas, en particular el tamaño y las energías asociadas con esta eliminación o adición de electrones, nos van a dar importancia para poder explicar las propiedades químicas.
¿no? Y ahí viene el radio atómico, radio iónico, energías de ionización, afinidad electrónica y la electronegatividad, ¿sí? Que son conceptos anexos, pero no prioritarios para este tema, pero aún así lo vamos a ver rápidamente. Las relaciones periódicas entre los elementos, por ejemplo, las propiedades de los elementos van a estar relacionadas con su configuración electrónica y con su posición en la tabla periódica, ¿no? El cloro, bromo, yodo, ¿no es cierto? Entonces, la familia 1A, por ejemplo, acá, ¿sí? Están relacionados bajo esta configuración en nuestra tabla periódica. Y nos dice, ¿no? El incremento de reactividad va a ser desde arriba hacia abajo, ¿no? Va a incrementar. Tenemos ahí, esta es la forma, por ejemplo, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio. Para la familia 2A lo mismo. No hay reacción en frío. Y el incremento de la reactividad también va a ser de arriba hacia abajo para esta configuración electrónica. Y tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el radio, bario, el estroncio. En la familia 3A tenemos en la misma forma, ubicados acá, bajo esa configuración electrónica, para un número mayor o igual a 2, ¿no es cierto? El boro, aluminio, el galio, el indio, son volátiles, muchos de ellos, ¿no? La familia 4A, de la misma forma, y ahí tenemos el carbón, el silicio, plomo, estaño, germanio. La familia 5A, tenemos al nitrógeno, ¿no es cierto? Al fósforo, el arsenio, el antimonio, el boro, el bismuto, perdón. La familia 6A, entonces ahí encontramos estos otros elementos, ¿no es cierto? Azufre, selenio, teluro, que tienen estas formas, ¿no? La 7A, cloro, bromo, yodo, todos en estado gaseoso, ¿no? Cuando representa un subíndice 2, así, quiere decir que es en estado gaseoso, es volátil. La familia de 8A, que son de los gases nobles, completamente llenos sus niveles, sus subniveles, y son más, las energías de ionización son más altas que las de todos los elementos. No tienen aceptar ni donar electrones, por lo que difícilmente reaccionan y por eso se los conoce como gases nobles. Propiedades de los óxidos. Ahí están, ¿no? Los básicos, los ácidos se sitúan en esa posición en la tabla periódica, ¿sí? Se define el radio atómico, en este caso de radio metálico de un elemento, a la mitad de la distancia, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿no? Entre los núcleos de los átomos, de los átomos. Entonces, su vecino es ¿no? Entonces, en la mitad es radio metálico. Radio covalente se va a definir como la mitad de la separación internuclear de los átomos. Entonces, fíjense, tenemos desde acá hasta el borde extremo del átomo, y ese es un radio covalente. El radio iónico va a estar relacionado con la distancia entre los núcleos de cationes y aniones. Entonces, aquí tenemos la distancia, ¿no es cierto?, entre los núcleos. El radio atómico es la variación del radio atómico en relación al número atómico. Y tenemos de esta forma, ¿no?
Donde va a aumentar el radio atómico, aumenta el radio atómico. En ese sentido, y aquí tenemos nuestra tabla periódica para el radio atómico. Los iónicos presentan más o menos estas formas, miren. Las variaciones de los radios iónicos a lo largo de la tabla periódica van a ser similares a los de los radios atómicos. El radio del catión menor que el radio del átomo. El radio del anión mayor que el radio del átomo. Entonces, la energía de ionización. La energía de ionización de un elemento va a estar representado o se va a definir como la energía mínima necesaria para separar un electrón del átomo, ¿cierto? En la fase gaseosa. La entalpía de ganancia de electrones como variación de la energía asociada a la ganancia de un electrón por un átomo va a ser en el estado gaseoso. Entonces, cuando hablamos de entalpía estamos refiriéndonos simplemente a la energía que va a ganar o perder, ¿no es cierto? Y que se da de acuerdo a, también en nuestra tabla periódica. Y la electronegatividad de un elemento va a ser la capacidad que tiene un átomo de dicho elemento para atraer hacia sí los electrones cuando forma parte de un compuesto. Si un átomo tiene una gran tendencia a atraer electrones, se dice que es muy electronegativo, como los elementos próximos al flúor. Y si su tendencia es a perder esos electrones, se dice que es muy electropositivo. Entonces, como en los elementos alcalinos. La electronegatividad de Pauli nos representa de esta forma, ¿no? Disminuye la electronegatividad, disminuye la electronegatividad. En ese sentido. Bien. Vamos a... Ya se va a cortar. Vamos a volver a ingresar porque quiero que yo les voy a hacer algunas preguntas. Quiero que ustedes me respondan de todo lo que hemos ido viendo y avanzando hasta el momento, ¿ya? Y el día de mañana vamos a hacer, vamos a ver una serie de exámenes tipos para que puedan repasar ustedes, ¿ya? Como estamos en forma virtual, vamos a verlo a través de la pantalla. En presencial generalmente siempre les tomo un examen tipo, pero ahora lo vamos a hacer a través de pantalla. Es el día de mañana. Vamos a seguir comentando en un momento más. Entonces, nos daremos unos 10 minutitos y nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿ya? Les espero entonces en un momento más. Ok, Lice.